Hola, ¿qué tal? Se nos ha ido José Luis Mendoza Pérez. Además de presidente de la UCAM, quiso poner en marcha esta casa, Popular Televisión. Deseaba ayudar a la sociedad con un medio que comunicase desde el humanismo cristiano. Desde este programa, Haciendo Iglesia, que él entendía como un servicio a la propia Iglesia, queremos agradecer su apuesta por la evangelización y por este proyecto, dedicándole hoy todo nuestro espacio, recordando su vida y su legado, especialmente el espiritual. Se fue como una persona libre. Nos deja un vacío, sí, pero también un gran testimonio de amor a Dios. Comenzamos. Su despedida nos recuerda que todos estamos llamados a la libertad de los hijos de Dios. Libertad para el mundo, para seguir una llamada y una misión en la que dejarlo todo y anunciar a Cristo. Allá aprendió a luchar, a luchar de verdad. Hijo de la Iglesia desde su infancia. Siempre aparecía la referencia a Cartagena, su amor aquí, de esta tierra que le vio nacer y que, bueno, pues aquí ha sido donde nació a la fe, donde creció en la fe. Hijo de María y devoto acompañante en su dolor. Muy importante el lunes santo llevar el trono de la piedad y sentirse partícipe con esas más de 150 personas que portan el trono. Libre para navegar bajo la guía de Pedro y para promover experiencias de encuentro con el amor verdadero en la formación de los jóvenes, entre empresarios o con deportistas, en el laboratorio o en la cultura. Libre para prestar su mano y su ayuda, y libre para dejarnos un legado espiritual, con la esperanza de que quien lo llamó sigue llevando esta barca. A las 5 de la tarde, y en un silencio respetuoso, comenzaba la misa funeral por José Luis Mendoza. Por el pasillo central del monasterio de los Jerónimos, las numerosas autoridades eclesiásticas que han querido arropar a la familia. Así comenzaba una solemne misa presidida por el obispo de la diócesis de Cartagena. Querida Lola, esposa de don José Luis Mendoza, todas las palabras se ahogan en mi garganta y no encuentro ninguna que sea capaz de curar esta herida. Pero estoy seguro que sientes la muerte de tu esposo más que tu vida. No descubro a nadie si digo que el fundador de esta universidad se entregó por completo a esta causa que la llevaba grabada en el corazón a fuego. Esperanza en la resurrección para superar una gran pérdida. Todos conocemos que ha sido una gran pérdida. Me remito a la gran cantidad de personas que hoy os habéis hecho presentes en este templo de los Jerónimos y que ayer estuvisteis pasando también, uno a uno, delante de su cuerpo ya sin vida. Pero no seré yo quien corrija a Dios sobre si ha sido demasiado pronto la partida. Dios es el Señor del tiempo. Un templo abarrotado que contenía la emoción con cada lectura, con los salmos. Es mi pastor, nada me falta. Templador. Así ha querido participar la familia en esta misa funeral que ha estado concelebrada por importantes autoridades eclesiásticas. También ha habido representación de la Santa Sede, con la presencia del primer consejero de la Nunciatura Apostólica, Daniel Eliesi, que ha recogido palabras de Monseñor Bernardito Auza, nuncio de su santidad en España. Quedamos profundamente agradecidos por el esfuerzo logrado por don José Luis en la misión educativa
que guarda la fuerza del desarrollo y crecimiento de la persona, respeto a la vida humana y el bien común de la sociedad, vertebrada en aquellas virtudes y valores que la hacen sólida y digna del hombre, para la gloria de Dios. José Luis Mendoza descansa ya en el Señor y eso es lo que ha querido destacar su esposa, María Dolores García. Que aunque es un momento triste, que no me hago a la idea de vivir sin él, porque a mí Dios me regaló a José Luis, ha sido y es el amor de mi vida y me ha enseñado a amar a Cristo primero también para poderlo amar a Él. Y la verdad que salgo aquí porque quiero brevemente deciros que, y a algunos lo he dicho ya, las últimas horas de la vida de José Luis han sido un memorial para nosotros. Dios ha querido que cada 18 de enero va a ser un día de fiesta en mi familia. Discurso desde el corazón que han arropado los presentes con un fuerte aplauso. Es el cariño que ha ido recibiendo la familia en estos duros momentos. Los restos mortales de José Luis Mendoza han recibido cristiana sepultura en el templo del monasterio de los Jerónimos. Le pido yo también al Señor y que le dé fortaleza a su familia y también a todas las instituciones de la propia universidad, que hay que ir adelante, que tenemos que continuar con la misma fuerza, con la misma energía y con las mismas ilusiones que vivió él. Nos sentíamos más como hermanos y por cierto, por lo tanto, pues, le toca a uno el corazón el fallecimiento, aunque visto desde el punto de vista de la fe, pues hay que verlo en el horizonte de la eternidad y de los frutos que puede seguir dando. Me ha acompañado en todos los momentos que he vivido, tanto en mi ordenación sacerdotal como en mi ordenación episcopal e incluso a mi llegada a Jaén, por lo tanto una persona cercana a mi persona, a mi ministerio y luego pues una persona que ha dado mucho a nuestra tierra. Verdaderamente un cristiano coherente con su fe y con su proyección social, porque no solo ha sido fiel a los requerimientos del Evangelio, sino también a la sensibilidad en atención a los obreros y a los pobres que se le han acercado para manifestarles sus necesidades. Ha sido alma y vida en esta universidad. Ha sido el hombre realmente que Dios ha suscitado para crear esta universidad, a pesar de todas las dificultades que ha tenido y que tiene. Pero que realmente ahí se ve el anticipo de lo que hoy está aconteciendo, que es participación en la victoria de Cristo. Él siempre hizo la voluntad de Dios. Una gran pérdida porque ha sido un hombre de iglesia, un hombre de fe, un hombre muy generoso. Muchas hermanas aquí han estudiado y se han llevado una buena formación. Muestra de agradecimiento por todo lo que ha hecho. Con todo lo que él ha aportado y aquí estamos apoyándole a la familia también, estando con ellos en estos momentos. Somos conocedoras de la gran obra que hacía y seguirán haciendo sus hijos en beneficio de toda la región de Murcia y del mundo entero. Una de sus distinciones mayores es ser proclamador de la palabra de Dios y que se distinguía siempre por ser luz entre todas las personas y que ayudaba a todos sin importar a nadie. Su fe, sus firmes creencias, su pasión por ayudar al más débil le llevaron hasta Santo Domingo, en República Dominicana, como misionero junto a su mujer y sus 8 hijos. A este país le envió el Papa San Juan Pablo II. Durante 3 años permaneció allí de misión en zonas de pobreza extrema. Su labor sembró un vínculo con la Santa Sede que se fortaleció con el tiempo. José Luis Mendoza ha mantenido una estrecha relación con el Vaticano y con los papas. Primero con San Juan Pablo II, que le nombraba consultor del Pontificio Consejo para la Familia en 2004 y al que homenajeaba con una escultura del Papa en bronce que preside la entrada al campus de los Jerónimos de la UCAM. Él se ha entregado a la Iglesia en cuerpo y alma. Mi hermano lo ha dado a toda la Iglesia por encima de su propia familia. Esa preocupada familia que no le falte nada, pero todo a la Iglesia, a su madre la Iglesia. Después con Benedicto XVI, que siempre ha apoyado a la católica,
En 2002, cuando era cardenal, presidía en el campus de los Jerónimos el Congreso Internacional de Cristología Jesús, Camino, Verdad y Vida. Decía el Papa que la UCAM es una expresión del espíritu del Concilio Vaticano II y una institución con confianza en la fuerza de la fe y que ayuda en el desarrollo del futuro. Ahí se forjó una amistad que mantuvieron durante todo el ministerio del pontífice. Con el fallecimiento del Papa emérito, la UCAM le rendía homenaje con las banderas a media asta en las instalaciones de la Católica y una misa funeral que se celebraba en el templo del monasterio de los Jerónimos. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Si el poder es servicio, desde luego José Luis, como servidor de la Iglesia y iniciador de actividades para que el mensaje de Dios y de Jesucristo se extienda, tiene una influencia enorme, porque iniciativas y sobre todo acogida de iniciativas que han sido propuestas desde el Vaticano, como el Instituto de Ciencia de la Familia o como la educación online de tantos lugares, o simplemente la acogida de religiosos o sacerdotes de otras realidades un poquito más pobres en el mundo. Con el Papa Francisco continuó esa unión con Roma. Se veían por última vez en una audiencia privada el pasado mes de octubre. El Santo Padre le recibía junto a su mujer, María Dolores, y su hija María, y firmaba el decreto de apostolado universitario de la UCAM y el acta fundacional de la Orden Universitaria de San Antonio, un reconocimiento más a la labor evangelizadora de la Católica. Unas horas antes de su fallecimiento, el pasado miércoles al mediodía, el Papa llamaba por teléfono a José Luis Mendoza y le ofrecía sus oraciones. De Andalucía a Cartagena es el viaje que emprendieron los padres de José Luis Mendoza en la década de los años 40. Enamorados de la ciudad, decidieron quedarse y echar raíces. El padre, militar en excedencia, y la madre, con un taller de costura, le procuraron la mejor educación a su alcance. En este colegio del Patronato del Sagrado Corazón comenzó sus estudios. Se sentía muy vinculado al colegio y a sus raíces religiosas y seguía colaborando todos los años con donaciones económicas para las familias de este colegio. Sobre Jesucristo y en Dios. Y en eso yo creo que se ha basado desde aquellos años para continuar hasta ahora con su labor inmensa que ha llevado a cabo. La familia Mendoza vivía en la calle del Alto, hoy desaparecida, cerca de la Plaza del Lago, rodeados de iglesias como la Caridad, Santo Domingo o Santa María de Gracia. Desde muy pequeño, José Luis Mendoza encontraba refugio y consuelo en la fe. Pues un colegial, un alumno destacado en el colegio, que le gustaba pues hacer el bien a todos, ya siendo niño. Después, cuando dejó el colegio, pues ya siguió su trayectoria de persona mayor comprometida. Lo que siempre me ha llamado la atención, como decía San Pablo, ha sido un hombre de esperanza contra toda esperanza. Un hombre que a tiempo y a destiempo hablaba de Jesús, daba testimonio de Jesús en todo momento. Entre la iglesia, los estudios y el trabajo ayudando en el negocio familiar, pasó su infancia y juventud. En los años 70 cursó estudios en la Facultad de Medicina de Murcia, pero muy pronto su carácter emprendedor le llevó a montar un centro pionero de formación, Ceresur, la semilla de lo que es hoy una de las mejores universidades privadas de nuestro país. En 1991, la misión se cruzó en su camino. Con su mujer María Dolores García y 8 hijos, fue enviado por su santidad el Papa Juan Pablo II a la República Dominicana. Allí trabajó como misionero en zonas de extrema pobreza, ayudando a la creación del Seminario Internacional Redemptoris Mater de Santo Domingo. Eso me estimuló mucho para mi vocación también, porque yo dije, eso es lo que es ser verdadero misionero. Dejarlo todo para venir a misionar, a dar la vida por el Evangelio o por la iglesia. Y él, cuando él iba a la casa, pues se le notaba como esa alegría, ese entusiasmo, cómo él hablaba, o sea, se le notaba como ese ardor de evangelizar. A su regreso decidió embarcarse en otra aventura misionera, la de fundar una universidad católica que evangelizara el mundo académico. A este fin ha dedicado su vida entera, sin desfallecer ni un solo día. Le han acompañado en este viaje su familia, su hermano, su mujer, sus 14 hijos y la familia que él mismo ha ido ampliando durante todos estos años. La gran familia de la UCAM, que en estos momentos solo puede llorar su pérdida.
Fueron estas naves de la iglesia de Santa María de Gracia las primeras que recorrieron la fe de José Luis Mendoza, un templo que solía frecuentar en su infancia y al que estuvo ligado hasta el final de su vida. Empezó a manifestar esa capacidad de trabajo tan inmensa que él siempre ha tenido y que incluso, como se dice, ya desde su adolescencia, su juventud, manifestaba. Fue en este templo también donde comenzó a forjarse su personalidad. Quienes lo conocieron recuerdan estos días el altruismo con el que actuaba en cualquier ocasión. Todo lo que están diciéndose y escribiéndose de él, desde luego, la perla preciosa, junto con anunciar a Jesucristo y su amor inmenso a la Iglesia, es su generosidad. De eso esta parroquia da testimonio. Gracias al mecenazgo de la Universidad Católica, la iglesia de Santa María de Gracia pudo restaurar en 2005 la Capilla de los Mártires, que a tiempo y a destiempo siempre daba testimonio de él. Quizá porque él, en el fondo, todo lo que hacía no tenía más que una finalidad, que fuera conocido. Unas obras que no solo se limitaron a lo material, ya que, como recuerda el párroco de Santa María, José Luis Mendoza siempre estuvo pendiente de las necesidades de las personas de su ciudad natal. Él tenía una particularidad, aparte de un corazón muy grande, es que él se conmovía cuando veía una necesidad. Yo puedo decir que me he encontrado en él lo que todo el mundo está diciendo, de un hombre de Dios. Porque a pesar de la distancia que el paso de los años marcó con Cartagena, él no se olvidó de la ciudad portuaria. En los grandes momentos de Cartagena ha estado presente, siempre en relación con la Virgen de la Caridad, siempre en relación con nuestras cofradías. Bien conoce todo el mundo su pasión que tiene por la cofradía, en particular por la agrupación de la Piedad, de la cual era portapasos. Una imagen a la que siempre tuvo presente y a la que nunca dejó sola en la procesión de las promesas del Lunes Santo. No un acto de religiosidad externo, sino que iba cargando sobre sus hombros lo que la Virgen María llevaba en su brazo, que es a su Hijo muerto por nuestros pecados. Una llama de fe y devoción que se encendió en su infancia y que se mantuvo intacta hasta el final. Es para mí un honor que no merezco y un inmenso regalo de Dios y de la Virgen de la Caridad haber sido invitado a pronunciar el pregón de la Semana Santa de Cartagena de este año 2002. Hace precisamente 20 años, estas eran las palabras con las que José Luis Mendoza comenzaba el pregón pasionario de su querida Cartagena. Su profunda espiritualidad no le impidió ser sensible a las manifestaciones de religiosidad popular. Muestra de ello es su devoción por la Virgen de la Piedad de su Cartagena natal. Una de sus características fundamentales, si no la fundamental, era su profunda religiosidad. Los Barrajos en la Piedad, donde él era portapasos de la agrupación de la Piedad junto con sus hijos que se fueron incorporando. Muy importante el Lunes Santo llevar el trono de la Piedad y sentirse partícipe con esas más de 150 personas que portan el trono. Pero no solo lo recuerda la Semana Santa cartagenera, también en la de Murcia tiene un lugar de privilegio en el recuerdo. Hace 10 años fue su pregonero. Lloró de emoción esa noche y la verdad que estuvo presente en todos los actos que organizó el Cabildo Superior de Cofradías con una ilusión, una fe, un recogimiento y la verdad que fue un ejemplo para todos los nazarenos de Murcia. Otro hito ligado a la Semana Santa fue la organización por parte de la UCAM del segundo y tercer Congreso Internacional de Cofradías, que reunió en la procesión magna de su última edición a 15 pasos de toda la región. Gracias a la gestión de José Luis de que los californios por primera vez procesionaran en Murcia, jamás habían salido de Cartagena y en esa procesión magna procesionaron con nosotros gracias a la labor de José Luis. Pues yo siempre he dicho que si no llega a estar detrás José Luis y la Universidad Católica jamás se podrían haber hecho esos congresos. El legado del presidente de la UCAM, que también estuvo presente en todas las manifestaciones y realidades de religiosidad. Casi todo el mundo relaciona a la Universidad Católica de Murcia con las siglas UCAM, pero tal vez a algunos se les escape que el nombre completo es Universidad Católica de San Antonio. Mendoza decidió bautizar así a la institución por dos motivos. La universidad se llamaba de San Antonio por dos motivos. Por el convento de San Antonio de Murcia, que fue el segundo que se fundó en esta ciudad en el año 1400, y porque San Antonio, a nivel de estudios, fue el primero en enseñar teología
a los frailes de la orden franciscana. Y es que la relación entre José Luis, el convento y las hermanas ha sido muy estrecha desde hace casi 40 años. Don José Luis adquiere la iglesia nuestra del convento de San Antonio de Murcia y en el año 86 comienza a visitar a la Madre Concepción Velasco para que le vaya informando de toda la historia del monasterio de Murcia. Curiosidad y un inmenso cariño a unas monjas que lo consideraban su custodio. Él se encargaba personalmente de cubrir todas las necesidades que tuvieran las hermanas o el convento. Un ser tan fuerte en la fe, en la esperanza y en la caridad. A ellas les encomendaba oraciones, ahora al frente de la universidad, pero también en su etapa como misionero. Antes de marcharse para República Dominicana en el año 1991, pues don José Luis con Lola y con los hijos que en aquel momento tenían nos visitaron para despedirse y encomendarnos que nunca les abandonásemos en la oración para que esa misión que le había sido entregada y pudiesen realizarla según el querer de Dios. A esta voluntad y providencia divina se acogen ahora las hermanas para sobrellevar una pérdida que aseguran las llena de tristeza, pero también de esperanza. Era un apasionado del deporte, de la investigación o de la salud, pero también de la comunicación. José Luis Mendoza fundó la primera Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación en la UCAM, donde se han formado miles de personas. Para agradecer esta entrega, el Colegio Oficial de Periodistas de la región le ha dedicado la misa celebrada con motivo del Día de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. Todos sabemos, especialmente vosotros, tiene una sensibilidad grandísima hacia los medios de comunicación. Era un consumidor masivo de medios y no solo como todo lo que gustaba a José Luis lo convertía en algo, todo lo que eran sus aficiones o sus gustos lo convertía en algo. El deporte, pues en equipos deportivos. Y en el mundo del periodismo, como sabemos, primero fundó la primera facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, de la que soy decano, en la UCAM, que es la facultad señera en nuestra región, y luego además fundó Popular Televisión. Una emotiva Eucaristía en la que se ha recordado la gran labor que el presidente y fundador de la UCAM hizo por la comunicación. Su vinculación con el mundo del periodismo, no hace falta descubrirlo aquí porque todos lo sabemos, la creación de la Facultad de Periodismo, la UCAM que ha sido y está siendo cuna de centenares de periodistas de esta región. Y bueno, porque es una persona además que con nosotros, con el colegio, siempre estuvo dispuesto a colaborar. Se dedica a los periodistas o a las personas del entorno del periodismo que han muerto ese año, y este año pues también va a ser dedicada a José Luis Mendoza, porque es una persona que siempre ha tenido mucha relación con el periodismo. Yo diría que era también él un periodista. Desde la universidad agradecen todo el apoyo recibido por la sociedad murciana. Mezcla de sentimientos, por un lado el vacío, por otro lado el agradecimiento, por otro lado ver el reconocimiento de la sociedad murciana y de personas individuales, no ya con las flores, que fue la locura, sino también la cantidad de gente que pasó, los mensajes, las llamadas, exalumnos diciendo que se han enterado de sus lugares de trabajo y están agradecidos por haber estudiado. Es decir, es un sentimiento de gratitud. Pero es verdad que eso se junta con el vacío y el dolor porque humanos somos, y esa realidad de haber vivido y trabajado codo con codo, pues queda un dolor un poquito ahí que bueno, tendremos que seguir adelante para que el legado que nos ha dejado pues siga. Familiares, amigos, allegados y decenas de ciudadanos participaban en esta misa de homenaje a José Luis Mendoza en la Iglesia de Jesús en Murcia. Se ha perdido un ángel. Con estas emotivas palabras recordaba el obispo de la diócesis de Cartagena al presidente y fundador de la UCAM. José Manuel Lorca Planes insiste en lo querido y admirado que era José Luis Mendoza en la región. Yo me he encontrado ahora muchísima gente que vio la celebración de la Eucaristía por televisión. Ese mismo día que celebré yo la Eucaristía, por la tarde estuve en Lorca también, con motivo de la bendición de la sede de una de las archicofradías del resucitado de Lorca. Y te encuentras en la calle a muchísima gente que decía, he visto la Eucaristía. Hay mucha gente que la ha visto en la celebración. Y en el fondo yo estaba pensando
que a pesar de todas las dificultades que el pobre José Luis ha tenido en la vida y las luchas y todos los trabajos que ha tenido por defender lo que él creía que era una cosa positiva y que lo es, a mi modo de ver, pues la gente lo quería. Ha sido el principal asunto que se ha tratado en el encuentro que la diócesis de Cartagena ha mantenido con los medios de comunicación con motivo del Día del Patrón de los Periodistas, San Francisco de Sales. El obispo José Manuel Lorca Planes ha contado cuál es su mayor preocupación en la sociedad actual. Que hay mucha gente que está demasiado sola, que está solamente consigo mismo y que el Papa habla muchas veces de la autorreferencialidad, ¿no? De la persona que tiene como único punto de referencia a sí mismo, sus intereses, sus cosas y tal. Y esto es malo para una sociedad. Si todos estamos pensando cada uno en nuestros propios intereses, en nuestro mundo, en nuestras circunstancias. Y ha recordado la importancia de estar al lado de aquellos que más lo necesitan. Muchísima gente que está dejando a un lado sus cosas y están dedicándose también al cuidado de esta gente. Es verdad que es una situación preocupante. En estas condiciones evidentemente hay que salir al encuentro y que nadie tenga dificultades también para poder vivir cómodamente. Durante el encuentro, Lorca Planes también ha anunciado que el obispado ya ha recibido los permisos para llevar a cabo el proyecto de rehabilitación de la fachada de la Catedral de Murcia. Un saludo muy especial, queridos amigos. En este domingo vamos a tener la gran suerte de escuchar un texto precioso en el Evangelio de San Mateo, que son las bienaventuranzas. Y en las bienaventuranzas lo que se le llama fundamentalmente a todo aquel que quiere seguir el proyecto de Dios, el proyecto del reino de Dios, se le llama felices, bienaventurados, y realmente es un motivo de una profunda alegría. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos tiene preparado el Señor. ¿Y quién es el afortunado, el feliz, etcétera? Pues yo diría que lo primero que tendríamos que hacer es escuchar la palabra de Dios y preguntarnos, ¿qué quiere Jesús? Lo que quiere Jesús es, primero, míralo a Él. Vamos a mirar a Jesús, todos. ¿Y qué vemos en la figura de Jesús? Primero, que Jesús nace pobre con los pobres, que Jesús pasa también momentos de gran sufrimiento en su vida, que también ha llorado, tiene sentimientos y los sentimientos los acerca a la gente, que es misericordioso, cómo trata a la gente, cómo cuida incluso a los más desfavorecidos, y especialmente Cristo es limpio de corazón, no tiene pecado, es Dios, es evidente, pero realmente lo que está resaltando es esta figura de estar en conexión con el Padre siempre, hacer la voluntad del Padre siempre. Y luego es transmisor de paz. En la experiencia de la resurrección del Señor y en el encuentro de los discípulos con Él, siempre el Señor dice la paz con vosotros. Pero también a lo largo de toda su predicación en la vida pública transmite paz. La gente cuando iba a Él salía confortada. Esto realmente es lo que hemos descubierto también en la figura de Jesús. Y al final de su vida fue perseguido, también incluso durante la vida pública, y al final muere en la cruz. Por nosotros, por amor. Esto es realmente lo que descubrimos en la figura de Jesús y que nos atrae especialmente cuando sale a tu encuentro y te llama. Y te ofrece la vida eterna y además el estilo de vida de nuestro Señor, siguiéndole. Pero, ¿esto qué quiere decir? Sencillamente que en este texto del Evangelio nos habla de que seguir a Jesús y la vida de Jesús es muy distinto a seguir la vida según el mundo. Porque en el mundo realmente los criterios de vida son muy diferentes. Es un golpe radical el que plantea Jesús, un cambio radical, una verdadera conversión a la que nos está llamando el Señor. Porque el mundo lo que favorece de alguna manera son aquellos que se buscan a sí mismos, a los embusteros de alguna manera también, a los que quieren salirse siempre con la suya, a los orgullosos, en fin.
todo aquello que realmente dice el texto del Evangelio, que están lejos del Señor, que no son felices, que no son bienaventurados. Entonces, ¿cuál es realmente la invitación que nos hace el Señor? Pues la invitación es a que seamos humildes, porque si hay algo que se destaca especialmente en la figura de los que quiere el Señor resaltar, es a los humildes. Y el Señor nos invita a una vida sencilla, humilde, cercana a todos, con los oídos atentos para escuchar a Dios y para estar atento a las necesidades de los demás, con un corazón libre, igual que Jesús, entregado a Dios, pero desde mi propia voluntad, con la decisión clara y firme de decirle: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Dios, pues, en este Evangelio y con las bienaventuranzas, nos está llamando a la conversión. ¿Qué te cuesta? Haz un pequeño espacio de tiempo. Medita todo lo que de alguna manera el Señor nos está pidiendo, y pídele al Señor vivir con un corazón sencillo, con humildad de carácter, con capacidad de acogida de todos y saber servir a los hermanos. Que tengáis un feliz domingo. Hemos llegado al final de este programa. Ha sido un pequeño homenaje a quien fue nuestro presidente, el alma de esta televisión, y a quien todos, desde aquí, estamos profundamente agradecidos. Gracias, José Luis. Porque solo el que da recibe. El que se olvida de sí mismo, ese se encuentra. Y el que se olvida resucita la vida de él.